Hubo un niño que nunca soñó con convertirse en el mejor. Soñó con algo mucho más sencillo, con ser feliz jugando fútbol. Mientras otros buscaban ser más rápidos, más fuertes o marcar más goles, él solamente quería una cosa: que cada vez que tocara un balón, la gente sonriera. Y quizá por eso, cuando el mundo entero hablaba de presión, de títulos, de dinero, él seguía entrando a la cancha con la misma sonrisa de cuando era solo un niño. Pero detrás de esa sonrisa existía una historia que muy pocos conocían. Una historia marcada por una pérdida que cambiaría su vida para siempre. Por sacrificios, por decisiones difíciles y por un talento tan extraordinario que hizo creer a millones de personas que estaban viendo jugar a alguien diferente. Porque hubo futbolistas que ganaron más títulos, hubo otros que marcaron más goles, pero muy pocos lograron algo mucho más difícil: hacer que incluso los aficionados del equipo rival se levantaran para aplaudirlos. Y cuando parecía haber alcanzado absolutamente todo, la vida volvió a ponerlo a prueba, con decisiones, errores y momentos que estuvieron a punto de borrar todo lo que había construido. Hoy en Pausente cuento la verdadera historia de Ronaldinho. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez, cuando este video termine, descubras que el mayor talento que una persona puede tener no siempre consiste en ser mejor que los demás, sino en nunca perder la alegría de hacer aquello que amas. Porque cuando alguien disfruta profundamente lo que hace, esa pasión termina inspirando a millones. Y la historia que estás a punto de conocer es la prueba de que una sonrisa también puede cambiar al mundo. Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. Su padre, João de Assis Moreira, trabajaba como obrero en un astillero y también era futbolista aficionado de un club local. Fue él quien le enseñó sus primeros movimientos con el balón. Quienes lo conocieron decían que pasaba horas jugando con sus hijos y que transmitía el fútbol con una enorme pasión. Su madre, Miguelinha Eloy Assis dos Santos, era enfermera. Con paciencia y esfuerzo sostenía a la familia mientras inculcaba valores como el respeto, la humildad y la importancia de mantenerse unidos. Ronaldinho también creció junto a su hermano mayor, Roberto Assis, quien soñaba con convertirse en futbolista profesional. Para el pequeño Ronaldo, su hermano era un héroe. Lo observaba entrenar, lo imitaba y soñaba con seguir exactamente el mismo camino. Muy pronto, quedó claro que el balón parecía obedecerle de una forma diferente. Mientras otros niños apenas aprendían a controlar la pelota, él ya intentaba regates, sombreros y movimientos que parecían imposibles para su edad. Su imaginación no tenía límites. Cada partido era una oportunidad para inventar algo nuevo. Pero cuando apenas tenía 8 años, la vida le dio el golpe más duro que había enfrentado. Su padre sufrió un accidente en la piscina de su casa. El golpe le provocó graves complicaciones. Poco tiempo después, falleció. La noticia devastó a toda la familia. El pequeño Ronaldo perdió no solamente a su padre, perdió al hombre que había despertado en él el amor por el fútbol. Durante mucho tiempo, cada vez que tomaba un balón, recordaba aquellos momentos jugando juntos. Lejos de abandonar su sueño, decidió honrar la memoria de su padre. Su hermano, Roberto, comenzó a asumir un papel todavía más importante en su vida. No solo siguió apoyándolo,
también empezó a orientarlo en cada decisión relacionada con el fútbol. Ya que el nombre Ronaldo era muy común en ese entonces en Brasil, la gente comenzó a llamarlo con un apodo que le quedaría de por vida: Ronaldinho, un apodo que en Brasil significa pequeño Ronaldo. Con el paso de los años, Ronaldinho ingresó a las fuerzas básicas del gremio. Ahí, su talento comenzó a crecer de forma extraordinaria. Jugaba con una naturalidad que sorprendía incluso a sus entrenadores. No parecía tener miedo de intentar cosas nuevas. Si veía una oportunidad para hacer regate, lo hacía. Si podía asistir a un compañero con un pase imposible, lo intentaba. Y si había una forma más espectacular de marcar un gol, también lo buscaba. Para él, el fútbol no era solamente competir, era crear, era imaginar, era divertirse. Y muy pronto, esa forma tan diferente de entender el juego comenzaría a llamar la atención de todo Brasil, porque estaba a punto de ocurrir algo que haría imposible seguir ignorando el nombre de aquel joven brasileño. El talento de Ronaldinho ya era imposible de ocultar. Cada vez que entraba a la cancha, dejaba a todos con la misma sensación. Estaban viendo algo diferente. En las categorías juveniles del gremio, comenzó a destacar por una facilidad extraordinaria para el regate, la visión de juego y el control del balón. Pero hubo un partido que cambió por completo la forma en que Brasil empezó a verlo. Durante un torneo juvenil, el gremio enfrentó al Sport Club Internacional, su máximo rival. Aquel día, Ronaldinho ofreció una actuación que parecía sacada de un videojuego. Su equipo ganó por 23-0. Y él anotó los 23 goles. La noticia recorrió todo el país. Muchos pensaron que se trataba de una exageración, pero quienes estuvieron presentes sabían que acababan de presenciar el nacimiento de un talento fuera de lo común. En 1998, con apenas 18 años, debutó oficialmente con el primer equipo del gremio. No tardó mucho en convertirse en una de las mayores promesas del fútbol brasileño. Los aficionados llenaban el estadio para verlo intentar un regate imposible, un pase de fantasía o una jugada que nadie más se atrevía a realizar. Su fútbol era impredecible, y eso lo hacía especial. Poco tiempo después, llegó el llamado de la selección brasileña. Vestir la camiseta de Brasil era el sueño que había tenido desde niño, y Ronaldinho estaba decidido a aprovechar cada oportunidad. En 1999, fue una de las grandes figuras de la Copa América. Brasil conquistó el torneo, y el joven delantero comenzó a ganarse un lugar entre las futuras estrellas de la selección. Ese mismo año, volvió a brillar en la Copa Confederaciones. Terminó como máximo goleador del campeonato y fue elegido el mejor jugador del torneo. El mundo entero comenzó a preguntarse lo mismo. ¿Quién era ese brasileño que jugaba con una sonrisa permanente y hacía cosas que parecían imposibles? Europa no tardó en responder. En 2011, fichó por el Paris Saint-Germain. Era el momento de demostrar que su talento también podía brillar en el fútbol europeo. La adaptación no fue sencilla. El fútbol francés era mucho más físico, mucho más táctico, y Ronaldinho todavía conservaba ese estilo libre que lo había hecho famoso en Brasil. En ocasiones, surgieron diferencias con algunos entrenadores. Le pedían jugar de manera más ordenada, más estructurada. Pero él seguía creyendo que el fútbol también debía disfrutarse. Aunque no siempre fue titular indiscutible, cada vez que tenía espacio para crear, dejaba destellos de la magia que llevaba dentro. Entonces,
llegó el año que cambiaría definitivamente su carrera. Brasil viajaba al Mundial de Corea del Sur y Japón con un ataque que terminaría siendo histórico. Ronaldo Nazário, Rivaldo y Ronaldinho. Millones de personas soñaban con verlos jugar juntos. Y Ronaldinho no decepcionó. Fue desequilibrante durante todo el torneo. Pero hubo un partido que lo convirtió en una figura mundial. Los cuartos de final frente a Inglaterra. Brasil perdía el partido 1-0. Ronaldinho participó en el empate anotado por Rivaldo. Y poco después, cuando todos esperaban un centro al área, sorprendió al mundo entero. Ronaldinho cobró un tiro libre desde muy lejos. El balón tomó una trayectoria perfecta, superó al portero David Seaman y terminó dentro de la portería. Hasta el día de hoy, muchos siguen preguntándose si realmente quiso disparar o centrar. Ronaldinho siempre respondió con una sonrisa y aseguró que su intención era marcar el gol. Brasil ganó aquel partido, aunque minutos más tarde, Ronaldinho fue expulsado tras una fuerte entrada. Su actuación ya había quedado grabada en la memoria de millones de aficionados. La selección brasileña siguió avanzando y el 30 de junio del 2002 derrotó a Alemania en la gran final. Ronaldinho, con apenas 22 años, ya era el campeón del mundo. Había cumplido uno de los mayores sueños de su infancia. Pero aquello apenas era el comienzo, porque el mejor fútbol de toda su carrera todavía estaba por llegar. Y sería en un club donde terminaría conquistando al mundo entero con una simple sonrisa. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Después de conquistar la Copa del Mundo con Brasil, Ronaldinho ya no era una promesa, era una estrella internacional. Los clubes más importantes de Europa comenzaron a competir por ficharlo. Y en el verano del 2003, el destino lo llevó al Fútbol Club Barcelona. El equipo español atravesaba un momento complicado. Llevaba varios años sin dominar el fútbol europeo y necesitaba a un jugador capaz de devolverle la ilusión a la afición. Ronaldinho aceptó el desafío y desde el primer entrenamiento quedó claro que había llegado alguien diferente. No solo marcaba goles, hacía que todo pareciera fácil. Un control imposible, un pase sin mirar, un túnel, una bicicleta, una asistencia de fantasía. Cada partido era un espectáculo. Los estadios comenzaron a llenarse para verlo jugar. No importaba si eras aficionado del Barcelona o del equipo rival. Todos querían ver qué inventaría aquella noche. Poco a poco, el Barcelona volvió a convertirse en uno de los mejores equipos del mundo. En 2005, conquistó la Liga Española. Ese mismo año, recibió el premio al mejor jugador del mundo de la FIFA. Y además, ganó el Balón de Oro, reconocimiento que lo confirmaba como el mejor futbolista del planeta. Pero más allá de los trofeos, también había algo que lo hacía único. Ronaldinho jugaba con una alegría contagiosa. Sonreía antes de un regate, sonreía después de un gol, y muchas veces también sonreía cuando un rival lograba quitarle el balón. Parecía recordar todos los días que el fútbol era, ante todo, un juego. En 2005 ocurrió uno de los momentos más inolvidables de toda su carrera. El Barcelona visitó al Real Madrid
en el Estadio Santiago Bernabéu. Era uno de los partidos más importantes del mundo. Aquella noche, Ronaldinho ofreció una exhibición extraordinaria. Marcó 2 goles, dominó el encuentro y dejó atrás a varios defensores con una facilidad impresionante. Cuando fue sustituido, ocurrió algo que muy pocos futbolistas han conseguido. Los propios aficionados del Real Madrid se pusieron de pie para aplaudirlo. Reconocían que acababan de presenciar una actuación histórica. No era común que una afición rival rindiera homenaje a un jugador del Barcelona. Pero Ronaldinho había logrado algo que iba mucho más allá de los colores de una camiseta. Había conquistado el respeto de todos. Y el año siguiente, el Barcelona alcanzó otra meta histórica. En 2006, conquistó la Liga de Campeones de la UEFA. Ronaldinho era el líder de un equipo que maravillaba al mundo. A su lado, comenzaron a crecer jóvenes futbolistas que muy pronto escribirían su propia historia. Entre ellos, un adolescente argentino llamado Lionel Messi. Ronaldinho fue uno de los primeros en confiar plenamente en él. Lo apoyó desde sus primeros entrenamientos, lo hizo sentir parte del grupo, y cuando Messi marcó su primer gol con el Barcelona, fue Ronaldinho quien corrió a abrazarlo y lo levantó sobre sus hombros en una imagen que terminaría convirtiéndose en un símbolo del inicio de una nueva era. Para muchos, aquel gesto representó el momento en que una leyenda comenzaba a entregar el testigo a otra. Sin embargo, mientras el mundo seguía maravillándose con su talento, empezaban a aparecer señales de que mantenerse en la cima sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Las exigencias crecían, la presión aumentaba, y algunas decisiones fuera del terreno de juego comenzarían a cambiar el rumbo de su carrera. Porque llegar a la cima puede tomar toda una vida, pero permanecer en ella es un desafío completamente diferente. Después de conquistar prácticamente todo con el Barcelona, muchos pensaban que Ronaldinho dominaría el fútbol mundial durante muchos años más. Tenía apenas 26 años, seguía siendo uno de los jugadores más talentosos del planeta, y parecía que todavía quedaba mucho por disfrutar de su mejor versión. Pero poco a poco comenzaron a aparecer cambios que preocuparon al club. Las lesiones se hicieron más frecuentes. Su rendimiento ya no era tan constante, y la disciplina fuera del campo empezó a convertirse en un tema recurrente. La prensa hablaba constantemente de fiestas, de entrenamientos a los que llegaba sin estar en las mejores condiciones físicas, y de una vida nocturna que comenzaba a afectar su carrera. Con el paso de las temporadas, el Barcelona tomó una decisión difícil. En 2008, Ronaldinho dejó el club donde había alcanzado la cima del fútbol mundial. Su siguiente destino fue el Milan, en Italia. Muchos esperaban que aquel cambio le permitiera recuperar su mejor nivel, y aunque todavía dejó momentos de enorme calidad, aquella versión dominante que había maravillado al planeta ya no apareció con la misma frecuencia. El paso del tiempo, las lesiones y el enorme desgaste físico comenzaban a hacerse evidente. En 2011 regresó a Brasil para jugar con el Flamengo. La ilusión de volver a su país fue enorme. Miles de aficionados acudieron a recibirlo, y durante algunos meses volvió a regalar destellos de su talento. Sin embargo, los problemas económicos del club y algunas diferencias internas provocaron que aquella etapa terminara antes de lo esperado. Poco después, llegó al Atlético Mineiro, y fue ahí donde Ronaldinho volvió a demostrar que todavía podía escribir un capítulo inolvidable.
En 2013, lideró al equipo hacia la conquista de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importantes de Sudamérica. Era un título que nunca había ganado, y conseguirlo representó uno de los últimos grandes logros de su carrera. Más adelante, pasó por el equipo de Querétaro, en México, y posteriormente regresó a Brasil para jugar con el Fluminense, donde finalmente puso fin a su etapa como futbolista profesional. Pero cuando parecía que su historia ya estaba completamente escrita, la vida volvió a sorprenderlo. En 2020, viajó a Paraguay para participar en diversos eventos de beneficencia y actividades promocionales. Sin embargo, las autoridades descubrieron que él y su hermano, Roberto Asís, habían ingresado al país utilizando pasaportes paraguayos con información falsa. Ambos fueron detenidos. La noticia dio la vuelta al mundo entero. Millones de personas no podían creer que uno de los futbolistas más queridos de la historia estuviera viviendo una situación así. Ronaldinho permaneció varias semanas privado de su libertad mientras avanzaba la investigación. Finalmente, tras un acuerdo con la justicia paraguaya, obtuvo su libertad y el caso quedó resuelto con las sanciones correspondientes. Fue sin duda uno de los momentos más difíciles de su vida fuera de las canchas. Así, hubo algo que nunca cambió: el cariño de la gente. Porque incluso después de los errores, las polémicas y los años lejos de su mejor nivel, cada vez que Ronaldinho aparecía con un balón, la sonrisa regresaba. Quizá eso decía mucho más sobre su legado que cualquier estadística. Porque había dejado una huella imposible de borrar. Una huella que no se medía solamente en títulos, sino en la forma en que hizo sentir a millones de personas. Y precisamente ahí es donde comienza la parte más importante de su historia. Cuando pensamos en las grandes leyendas del deporte, es normal recordar sus títulos, sus récords, sus goles, sus campeonatos. Pero hay personas cuyo legado no puede medirse únicamente con trofeos. Y Ronaldinho es una de ellas, porque sí, fue campeón del mundo, ganó la Liga de Campeones, conquistó la Liga, levantó la Copa Libertadores. Fue elegido 2 veces como el mejor jugador del mundo por la FIFA y recibió el Balón de Oro como el mejor futbolista del planeta. Cualquier jugador soñaría con una carrera así, pero si hoy le preguntas a millones de aficionados cuál es el primer recuerdo que tienen de Ronaldinho, muy pocos responderán con un campeonato. La mayoría hablará de una sonrisa, de un regate imposible, de un pase sin mirar, de una bicicleta, de un sombrero o de alguna jugada que parecía desafiar toda lógica. Porque Ronaldinho entendía algo que muchas personas olvidan con el paso del tiempo: que el éxito no sirve de mucho si en el camino dejas de disfrutar aquello que amas. Él nunca jugó únicamente para ganar. Jugó para crear, jugó para sorprender, jugó para emocionar, jugó para recordar que el fútbol nació primero como eso, un juego, y después como una competencia. Y quizá por eso, incluso los aficionados de equipos rivales terminaban aplaudiéndolo, porque durante 90 minutos hacía que todos olvidaran por un instante las rivalidades, simplemente disfrutaran del espectáculo. Pero su historia también nos deja otra enseñanza: el talento, por extraordinario que sea, nunca puede sustituir a la disciplina, porque incluso las personas más brillantes también pueden cometer errores, también pueden tomar malas decisiones,
también pueden perder el rumbo. La vida de Ronaldinho nos recuerda que nadie está por encima de las consecuencias de sus actos y que el éxito alcanzado ayer no garantiza el éxito de mañana. Sin embargo, también nos enseña algo profundamente humano, que una persona no queda definida únicamente por sus errores, sino por el impacto que deja en la vida de los demás. Hasta el día de hoy, cuando aparecen imágenes de Ronaldinho jugando al fútbol, millones de personas vuelven a sonreír. Niños que nunca lo vieron jugar en vivo siguen intentando imitar sus regates. Futbolistas profesionales reconocen que crecieron inspirándose en su forma de entender el juego. Y aficionados de todas las edades siguen emocionándose al recordar aquella sonrisa que parecía decir una sola cosa: disfruta este momento. Y quizá esa sea la enseñanza más valiosa de toda su historia. Vivimos tan preocupados por llegar al siguiente objetivo, por cumplir la siguiente meta, por resolver el siguiente problema, que muchas veces olvidamos disfrutar el camino, olvidamos reír, olvidamos agradecer, olvidamos mirar a nuestro alrededor y sin darnos cuenta, dejamos que la vida se convierta únicamente en una lista de obligaciones. Ronaldinho nos demuestra que es posible perseguir nuestros sueños con toda el alma, sin perder la alegría por el camino, que podemos esforzarnos, ser disciplinados, aprender de nuestros errores y aún así conservar la capacidad de sonreír. Porque la verdadera grandeza no consiste solamente en llegar a la cima, consiste en inspirar a otros mientras recorres el camino. Ahora te pido, dale like a este video si quieres más biografías que inspiran. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete a Pausa Envío para seguir creciendo juntos. Y recuerda esto: si hoy sientes que la rutina ha apagado tu entusiasmo, que los problemas ocupan todo tu pensamiento, o que has olvidado por qué comenzaste a luchar por tus sueños, haz una pausa. Recuerda aquello que un día encendió tu ilusión. Vuelve a disfrutar el proceso. Vuelve a creer. Vuelve a sonreír. Porque a veces la mayor victoria no es demostrarle al mundo de lo que eres capaz. La mayor victoria es no perder nunca la alegría de ser quien realmente eres. Y quién sabe, tal vez esa sonrisa que hoy decides conservar sea exactamente la luz que alguien más necesitaba para no rendirse. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausen.